Hace aproximadamente 35.000 años, en lo profundo de un valle aislado de la actual Francia, un grupo de humanos se adentraba en la penumbra de una cueva desconocida. El aire era húmedo, cargado del olor terroso de la piedra, y el musgo y el silencio roto solo por el eco de sus pasos y el goteo irregular de la estalactita parecía contener secretos demasiado antiguos para ser nombrados. En un rincón, frente a una pared rugosa, encendieron una pequeña fogata. El humo se elevaba en espirales, mezclándose con la luz cálida que iluminaba grabados apenas visibles. Sombras de manos y cuerpos danzaban sobre la roca como fantasmas, y por un instante el tiempo pareció disolverse. Estos humanos, nuestros antepasados directos, no dejaban estas marcas al azar. Cada trazo, cada incisión en la piedra, era un mensaje cifrado en un lenguaje de símbolos que hasta hace poco permanecía cerrado para nosotros. Pinturas rupestres, grabados de bisontes y ciervos, figuras geométricas y manos en negativo, todos dispersos por cuevas que hoy reconocemos como Altamira, Lascaux o Chauvet. Durante siglos, arqueólogos y antropólogos han estudiado estas obras, buscando entender no solo la técnica o la antigüedad, sino la mente detrás de ellas. Estos grabados nos hablan de un mundo donde el fuego era sagrado, donde la caza era una danza de riesgo y cooperación, y donde la representación gráfica podía ser un ritual. Una forma de comprender el entorno, de invocar protección sobre la cacería o de narrar historias que reforzaban la cohesión del grupo. En otras palabras, cada línea podía ser un hechizo, una advertencia o un testimonio de la identidad de un clan. Recientemente, gracias a herramientas de inteligencia artificial aplicadas al estudio de estas marcas, los investigadores han comenzado a traducir patrones en las paredes. La IA no se limita a medir formas. Analiza repeticiones, ángulos, superposiciones y relaciones espaciales que podrían haber pasado desapercibidas incluso para los ojos más entrenados. Y lo que ha revelado es sorprendente. Algunos de estos grabados no solo representan animales humanos, sino que podrían codificar información sobre eventos climáticos, migraciones de manadas e incluso estructuras sociales primitivas. La idea de que la prehistoria podría contener un mensaje intencionado y sistemático, oculto durante decenas de milenios, abre una puerta inesperada a la comprensión de nuestros ancestros. Antes de continuar con el misterio que estos grabados guardan, retrocedamos un momento. ¿Quiénes eran estos humanos? No eran modernos en el sentido completo, sino Homo sapiens en tránsito hacia la complejidad social y simbólica que definiría nuestra especie. Vivían en grupos pequeños, nómadas en muchos casos, pero con rituales muy marcados. Sus herramientas, fabricadas con piedra, hueso y madera, eran sofisticadas para la época. Cuchillos, raspadores, puntas de lanza. Dominaban el fuego, lo que les permitía cocinar, protegerse de depredadores y prolongar sus jornadas más allá de la luz natural. La vida era dura, sí, pero no carente de creatividad. La capacidad de abstracción y de comunicación simbólica ya estaba emergiendo, y los grabados eran una de sus expresiones más intensas. Si te atraen estos viajes al corazón de la historia humana, este relato apenas comienza. En las siguientes partes exploraremos qué secretos específicos reveló la IA, cómo estos descubrimientos reescriben nuestro entendimiento de la prehistoria y qué nos dicen en última instancia sobre nuestra propia capacidad para comprender, comunicar y sobrevivir. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a un pasado que gracias a la ciencia y la tecnología comienza a hablar de nuevo. Cuando la IA comenzó a analizar los grabados, lo primero que sorprendió a los investigadores no fue lo evidente: los bisontes, los ciervos, las manos. Lo extraordinario apareció en los detalles que escapaban a la mirada humana, patrones repetidos que no se limitaban a motivos decorativos, superposiciones de figuras que parecían contar eventos y alineaciones espaciales que sugerían un orden intencional más allá de la estética. Por ejemplo, algunas figuras de animales se dibujaban siempre en secuencia, como si narraran la migración de manadas a lo largo de estaciones o incluso la relación entre depredadores y presas en un territorio específico. La IA pudo reconocer que ciertos símbolos geométricos, que antes se consideraban simples adornos, funcionaban como un tipo de calendario rudimentario, marcando ciclos de luna, periodos de caza y cambios climáticos. Imaginemos la escena. Dentro de la cueva, los humanos observan la pared iluminada por la luz de la fogata. Cada incisión de piedra es una decisión consciente. Cada línea tiene un propósito. La representación de un bisonte no es un simple dibujo, es un mensaje para aquellos que vendrán después, un registro codificado de cómo y cuándo se movían los animales que eran vitales para su supervivencia.
La mente humana, incluso hace 35.000 años, estaba tejiendo narrativas en imágenes. Y ahora, siglos después, la inteligencia artificial nos permite leer esas narrativas con una claridad que hasta hace poco era imposible. Pero no todos los hallazgos eran tan prácticos. Algunos grabados parecen más cercanos a lo que podríamos llamar rituales. La IA detectó patrones que se repetían en varias cuevas del sur de Europa. Círculos concéntricos, manos invertidas, líneas que cruzaban figuras animales en posiciones muy precisas. Estas marcas sugieren que los humanos estaban creando espacios simbólicos, quizás para invocar protección sobre la casa, marcar ritos de paso o simplemente conectar lo tangible de la vida cotidiana con lo intangible de lo espiritual. La arqueología moderna ha documentado entierros donde los cuerpos estaban acompañados de objetos cuidadosamente colocados, y estos grabados podrían representar la extensión visual de esos rituales, un puente entre la vida y la muerte, lo natural y lo sobrenatural. Para comprender esto necesitamos imaginar la cueva no solo como refugio, sino como un espacio de comunicación avanzada. La acústica, por ejemplo, era fundamental. Las paredes curvas y los techos bajos de algunas cavernas amplificaban ciertos sonidos. Golpes sobre la piedra, cantos o incluso susurros podían resonar por todo el interior. Es posible que los grabados no fueran solo para los ojos, sino también para la voz, acompañando cantos o recitaciones que reforzaban el significado de cada símbolo. La IA, al analizar patrones de disposición y orientación, sugiere que estas decisiones eran intencionadas. Cada espacio, cada figura, estaba calculada para ser vista y sentida en un contexto colectivo. A medida que seguimos desentrañando estas marcas, aparece un concepto que nos resulta familiar pero radical para la época: la transmisión de conocimiento más allá de la memoria individual. Los humanos de entonces no podían depender solo de historias orales, necesitaban una forma de registrar información compleja para futuras generaciones. Los grabados prehistóricos podrían ser, en este sentido, los primeros documentos de la humanidad, una especie de biblioteca de imágenes donde se preservaba la experiencia, la estrategia y la espiritualidad. La IA nos permite ahora leer este códice antiguo y descubrir que nuestros antepasados no eran simples sobrevivientes. Eran planificadores, observadores, comunicadores y quizás incluso filósofos en su propia forma primitiva. Entre los miles de grabados analizados por la IA, algunos destacan por su complejidad y su aparente propósito: mapas prehistóricos. En varias cuevas del sur de Europa se identificaron secuencias de líneas, puntos y símbolos que, cuando se analizan en conjunto, parecen representar territorios de caza, rutas de manadas y fuentes de agua. Imaginemos la escena. Un joven de 18 años observa la pared iluminada por la luz oscilante de la fogata, mientras un anciano señala con su mano los símbolos que representan el lugar donde los ciervos bajan a beber al amanecer o el risco donde se ocultan los lobos. Cada trazo tiene un significado vital, y la IA ha detectado que estos patrones no son aleatorios. Están cuidadosamente dispuestos para transmitir información útil y estratégica. No se trata solo de supervivencia física, sino también social y cognitiva. Los humanos de la época dependían de la memoria colectiva, pero los grabados permitían externalizar esa memoria, un registro visual que ayudaba a planificar, enseñar y coordinar. La inteligencia artificial ha revelado repeticiones de ciertos símbolos a lo largo de cuevas diferentes, lo que sugiere que existía una especie de lenguaje visual compartido entre grupos. Este hallazgo es impresionante. Nos indica que nuestros antepasados estaban desarrollando conceptos de abstracción y codificación anticipándose al lenguaje escrito que aparecería miles de años después. Más allá de los mapas, la IA también ha identificado patrones que podrían indicar rituales o celebraciones. Círculos concéntricos, líneas radiales y figuras animales con marcas sobre sus cuerpos parecen representar ceremonias de caza o invocaciones. Algunos grabados muestran animales flanqueados por figuras humanas estilizadas, con posturas que recuerdan danzas o gestos simbólicos. Podemos imaginar la escena: un grupo reunido alrededor de la fogata, murmurando palabras que hoy desconocemos, mientras el humo se eleva y las sombras de sus cuerpos se proyectan sobre los grabados. El ritual refuerza la cohesión del grupo, y la pared de la cueva se convierte en un escenario donde lo tangible y lo simbólico se encuentran. La IA también ha permitido descubrir posibles registros de nacimientos, muertes o sucesos importantes dentro del grupo. Pequeños signos repetidos junto a figuras humanas sugieren que los primeros humanos podían marcar eventos críticos en la vida del clan: la llegada de un niño, la pérdida de un cazador, la observación de un fenómeno natural extraordinario. En cierto sentido, estas paredes funcionaban como un diario colectivo, un registro donde lo cotidiano se entrelazaba con lo trascendente.
Y luego están los grabados que parecen contener pensamiento abstracto puro, figuras geométricas, zigzags y formas que no corresponden a objetos visibles en el mundo natural, pero que aparecen de forma recurrente. La IA ha detectado que algunos de estos patrones están relacionados con otros grabados figurativos, sugiriendo que los humanos de entonces podían conceptualizar ideas complejas, símbolos que representaban conceptos más que cosas concretas. Esto nos lleva a replantear nuestra comprensión de la cognición prehistórica. No eran simples sobrevivientes, sino pensadores, capaces de proyectar, planificar y simbolizar. Si cerramos los ojos y volvemos a aquella cueva, podemos imaginarnos un grupo reunido frente a la pared. Adultos y jóvenes, atentos a la luz temblorosa de la fogata, proyectando sombras sobre cada incisión, y un anciano señalando los símbolos mientras explica los secretos del mundo que los rodea. La IA ha permitido que hoy comprendamos algo que antes solo podíamos intuir. Estos grabados no eran simples obras de arte ni meros adornos. Eran instrumentos pedagógicos, un lenguaje visual que permitía transmitir conocimiento esencial para la supervivencia y la cohesión social. Algunos símbolos parecen indicar lugares de caza, rutas de animales o sitios peligrosos. Otros parecen codificar calendarios de estaciones o fenómenos naturales, lluvias, migraciones, periodos de escasez. La disposición de los símbolos, su tamaño y orientación revelan intencionalidad. Lo más importante se destacaba, lo secundario se colocaba en los márgenes. La IA ha logrado identificar estas jerarquías y patrones recurrentes, permitiéndonos reconstruir cómo los humanos de la prehistoria priorizaban la información y cómo estructuraban su enseñanza. Además, ciertos grabados presentan secuencias temporales, animales dibujados en diferentes posturas, aparentemente narrando una cacería, o manos superpuestas que podrían indicar generaciones sucesivas participando en un ritual. Estos patrones sugieren que los primeros humanos comprendían la importancia de la narrativa visual como herramienta de transmisión. Contar una historia en imágenes era tan vital como hablar o enseñar con gestos. Es fascinante pensar que hace más de 30.000 años ya existía la conciencia de que la información debía preservarse y pasarse a otros, anticipando los principios básicos de la escritura. Pero no todos los mensajes eran prácticos. Algunos grabados parecen destinados a lo simbólico, a lo espiritual. La IA ha detectado repetición de formas geométricas y figuras abstractas en varias cuevas de Europa, lo que sugiere que estos símbolos tenían un significado compartido entre grupos distintos, una especie de código espiritual o religioso, una forma de conectar lo tangible con lo intangible. Podemos imaginar la escena. Un joven siguiendo con la mirada un patrón de círculos concéntricos, mientras el anciano le explica que esas formas representan la conexión entre la vida, la muerte y los ciclos naturales, transmitiendo enseñanzas sobre respeto, miedo y esperanza. Otro hallazgo sorprendente es cómo estos grabados podrían haber sido un sistema de advertencia. La IA ha identificado símbolos específicos asociados a zonas peligrosas de la cueva o a animales letales. De esta manera, las paredes no solo enseñaban, sino que protegían. Funcionaban como mapas de riesgo, códigos de supervivencia que guiaban a los miembros del grupo sin necesidad de palabras. Cada incisión, cada figura, era una decisión consciente, comunicar algo vital para la vida de quienes seguirían los pasos del grupo. Lo que nos revela esta combinación de arte, instrucción y codificación es la sofisticación cognitiva de nuestros antepasados. No eran seres primitivos sin pensamiento complejo, eran observadores meticulosos del mundo, capaces de abstraer información, organizarla y transmitirla de manera colectiva. La IA nos permite ahora ver con claridad lo que ellos hicieron. Diseñaron un lenguaje visual que funcionaba como biblioteca, escuela y santuario a la vez. Si nos sumergimos nuevamente en la cueva, el aire húmedo y cargado de humo nos envuelve mientras la luz de la fogata proyecta siluetas que se mueven lentamente sobre la roca. Entre los símbolos y las figuras de animales surgen patrones que no parecen relacionados con la caza o la geografía. Círculos concéntricos, líneas radiales, manos invertidas y figuras humanas estilizadas. La IA ha identificado que estos elementos no son azarosos. Se repiten en cuevas distantes y parecen corresponder a rituales colectivos. La sugerencia es clara. Nuestros antepasados estaban creando espacios simbólicos para eventos que iban más allá de la supervivencia inmediata. Podemos imaginar la escena. Un grupo reunido alrededor de la fogata, un anciano marcando el ritmo con golpes sobre una piedra, mientras los jóvenes observan las figuras que representan espíritus animales o fuerzas invisibles. Estos grabados podrían haber acompañado cantos, danzas o incluso narraciones de sucesos importantes del clan.
La acústica de las cuevas intensifica cada sonido, amplificando la sensación de presencia de lo divino o de lo sobrenatural. La IA ha detectado que ciertos grabados se situaban en puntos estratégicos de resonancia dentro de la cueva, lo que sugiere que el espacio y la imagen se combinaban para producir un efecto emocional y psicológico. Miedo, respeto o inspiración. Algunos símbolos parecen actuar como amuletos visuales, protectores de la casa o del grupo. La superposición de figuras animales con marcas específicas podría indicar invocaciones de fuerza o abundancia, mientras que ciertas geometrías recurrentes podrían ser representaciones abstractas de la vida, la muerte y la naturaleza cíclica del mundo. Esta dimensión espiritual demuestra que los humanos prehistóricos no solo registraban la realidad, también la interpretaban, buscaban comprenderla y relacionarse con ella mediante rituales colectivos. Además, la IA ha revelado que muchos de estos patrones rituales estaban asociados a eventos cíclicos, como cambios de estación o migraciones de animales. Esto sugiere que los rituales prehistóricos combinaban lo práctico con lo simbólico. Se celebraban ritos para asegurar la caza exitosa, pero también para reforzar la cohesión del grupo y transmitir valores y conocimientos esenciales. La pared de la cueva se convierte así en un escenario donde lo tangible de la vida cotidiana y lo intangible del espíritu se entrelazan. La interpretación de estos grabados como rituales también nos habla de la estructura social de estos grupos. La repetición de ciertos símbolos en varias cuevas indica que existía un consenso cultural. Los miembros del grupo compartían significados, creencias y normas sobre cómo y cuándo realizar estos rituales. Esto revela una sofisticación sorprendente. La capacidad de organizar eventos colectivos, coordinar acciones y transmitir un mensaje coherente a través del tiempo y del espacio, utilizando únicamente la imagen y la acción ritual. En otras palabras, estas paredes no solo registraban la realidad ni enseñaban conocimiento práctico. Eran lugares de conexión emocional y espiritual, donde los humanos prehistóricos reforzaban su identidad como grupo, enfrentaban sus miedos y celebraban su lugar en el mundo. La IA nos permite ahora ver estas conexiones con claridad, mostrando que detrás de cada línea, cada mano y cada círculo había una intención consciente: comunicar, enseñar y trascender. Mientras recorremos la cueva con la mirada, más allá de los bisontes, ciervos y manos impresas, comienzan a emerger formas que no corresponden directamente al mundo tangible. Líneas en zigzag, espirales concéntricas, puntos agrupados en patrones casi matemáticos. La IA, al analizar estas estructuras, ha sugerido algo sorprendente. Los humanos de la prehistoria estaban desarrollando pensamiento abstracto. No se trataba únicamente de registrar la realidad. Estaban representando ideas, conceptos, relaciones y ciclos invisibles para el ojo desnudo. Podemos imaginar la escena. Un joven observando la pared mientras intenta comprender un patrón de líneas que se repite a lo largo de varios metros. Un anciano le explica, quizás señalando con la mano y hablando en un lenguaje hoy perdido, que esos símbolos representan algo que no se ve: el paso del tiempo, la sucesión de estaciones, la permanencia de los ancestros. La combinación de la observación de la naturaleza con la capacidad de conceptualizar fenómenos invisibles es un salto cognitivo enorme. La humanidad comenzaba a construir representaciones del mundo interior y exterior simultáneamente. Algunos grabados, cuando se leen con herramientas modernas, parecen registrar eventos históricos: migraciones de manadas, catástrofes naturales, encuentros con depredadores peligrosos. La IA ha detectado superposiciones y secuencias que sugieren narrativas codificadas. Un bisonte con marcas sobre su lomo puede indicar una herida, una lucha o incluso un resultado de la caza. Estas representaciones combinan observación detallada, simbolismo y cronología, un registro visual de la experiencia humana. La creatividad también se manifiesta en cómo los humanos exploraban formas abstractas por sí mismas. Espirales, zigzags y figuras geométricas podrían ser experimentaciones estéticas, intentos de expresar emociones, ideas o conceptos que no se podían explicar con palabras. Algunos antropólogos sugieren que este tipo de experimentación es la base de la escritura, la matemática y, más tarde, del arte figurativo complejo. La IA ha permitido identificar patrones que se repiten entre cuevas, lo que indica que estas formas abstractas no eran meros caprichos, tenían un significado compartido y comprendido por el grupo. Es fascinante pensar que hace más de 30.000 años, humanos con herramientas rudimentarias ya poseían una mente capaz de abstracción, planificación, codificación y creatividad estética.
Cada línea grabada con un pedazo de sílex o un hueso afilado es una prueba tangible de que la inteligencia humana no surge de la tecnología ni de la escritura. Nace de la capacidad de observar, imaginar y comunicar. La IA no solo descifra lo que vemos, nos obliga a reinterpretar lo que significa ser humano. Nos revela que nuestros antepasados no eran simples recolectores o cazadores. Eran narradores, matemáticos primitivos, artistas y filósofos en gestación. Cada grabado, cada espiral o zigzag es un intento de capturar lo invisible, de trascender lo inmediato, de dejar un mensaje para aquellos que vendrían miles de años después. Los grabados que hoy analizamos con la ayuda de la IA no están aislados. A través de cuevas distantes, separadas por decenas o incluso cientos de kilómetros, aparecen patrones recurrentes, formas geométricas idénticas, secuencias de líneas, manos en negativo con la misma orientación. La inteligencia artificial ha detectado correspondencias que sugieren algo extraordinario. Nuestros antepasados compartían símbolos y códigos creando una especie de red de comunicación visual que trascendía el espacio y el tiempo. Imaginemos la escena. Un grupo en Altamira observa un bisonte marcado con un patrón específico. A cientos de kilómetros, en Lascaux, otro grupo dibuja un bisonte con un motivo similar. No se trata de coincidencia. La IA indica que estas repeticiones podían funcionar como mensajes codificados, instrucciones sobre migraciones de manadas, advertencias sobre depredadores o indicaciones sobre zonas de caza seguras. La prehistoria, hasta ahora percibida como fragmentada y local, podría haber estado interconectada mediante un lenguaje visual compartido. Además, los símbolos abstractos que antes analizamos, espirales, zigzags, círculos, aparecen combinados con motivos figurativos de manera consistente en distintas regiones. Esto sugiere que estos patrones no solo tenían un significado local, sino que podían ser entendidos por miembros de grupos diferentes, aunque no tuvieran contacto directo. La IA ha detectado un orden que recuerda a un lenguaje codificado. Ciertos signos funcionan como palabras, otros como sintaxis, y juntos crean narrativas o instrucciones que podían ser interpretadas por quienes comprendían las reglas del sistema. Esta red de comunicación es revolucionaria para nuestra comprensión de la prehistoria. No estamos hablando únicamente de arte o ritual. Estamos ante un sistema primitivo de intercambio de información estratégica y cultural. Los humanos prehistóricos compartían conocimiento de manera mucho más sofisticada de lo que imaginábamos utilizando las paredes de las cuevas como libros, pizarras y tablones de anuncios capaces de transmitir instrucciones, advertencias y experiencias a quienes sabían leer los símbolos. Pero esta red no era solo funcional, también era social y espiritual. Los mismos patrones que servían para instruir podían reforzar la identidad del grupo, transmitir valores, preservar tradiciones y rituales y asegurar que las enseñanzas sobre la vida, la muerte y la naturaleza se conservaran más allá de una generación. La IA nos permite ahora reconstruir cómo estos sistemas de símbolos funcionaban como el tejido invisible que conectaba comunidades humanas separadas por grandes distancias. Al mirar estos hallazgos, nos damos cuenta de que las cuevas no eran solo refugios ni lienzos. Eran centros de conocimiento, comunicación y cohesión social. Cada grabado, cada línea, cada forma abstracta era una decisión deliberada. Un mensaje que buscaba ser comprendido tanto por los presentes como por aquellos que vendrían décadas o siglos después. La prehistoria revela así una inteligencia colectiva, estratégica y profundamente humana, capaz de proyectarse hacia el futuro. Mientras recorremos con la mirada las paredes de estas cuevas, observamos patrones que van más allá de la caza, los mapas o los rituales. Algunos grabados parecen narrar eventos específicos que afectaron a aquellos grupos: inundaciones, incendios, migraciones de animales, encuentros con depredadores peligrosos. La IA ha detectado secuencias que podrían representar fenómenos naturales de gran impacto, registrados con precisión y transmitidos a través de generaciones. Estos no son dibujos casuales, son crónicas visuales que documentan la experiencia colectiva de la humanidad temprana. Imaginemos la escena. Después de un invierno especialmente cruel, los miembros de un clan prehistórico se reúnen frente a la pared de la cueva. Un anciano señala marcas de agua y líneas onduladas que representan la crecida de un río, mientras explica a los jóvenes cómo sobrevivir a la inundación. Cada símbolo es una lección, una advertencia y una memoria compartida. Gracias a la IA, podemos hoy leer estas historias de manera coherente, entendiendo cómo la humanidad primitiva registraba sus tragedias y éxitos. Pero no todos los símbolos son prácticos. Algunos revelan la emergencia de la religión y la cosmología.
Espirales, círculos concéntricos y combinaciones de figuras humanas y animales sugieren que estos grupos buscaban comprender su lugar en el universo. La IA ha detectado patrones que podrían representar ciclos lunares, constelaciones o fenómenos celestes, indicando que la observación del cielo ya formaba parte de su conocimiento y posiblemente de sus rituales. Podemos imaginar la fascinación que les provocaba la luna llena, los eclipses o el paso de ciertas estrellas. La cueva se convierte entonces en un espacio donde lo terrenal y lo celeste se conectan, donde la experiencia humana dialoga con lo cósmico. Algunos grabados parecen contener narrativas de lo que podríamos llamar mitología prehistórica, animales en posiciones poco naturales, combinaciones de figuras humanas y bestias, símbolos abstractos intercalados con escenas figurativas. La IA ha sugerido que estas representaciones podrían haber funcionado como relatos fundacionales o explicativos, transmitiendo ideas sobre el origen de la vida, la relación entre humanos y naturaleza y las reglas que regían el mundo según la cosmovisión de cada grupo. Estas imágenes no solo instruyen, también inspiran, evocan temor y respeto y crean un sentido de pertenencia a un universo mayor. Lo fascinante es que estos grabados muestran que la capacidad humana de simbolizar, abstraer y proyectar la experiencia hacia lo invisible no surgió de manera aislada ni repentina. Ya en la prehistoria temprana, los humanos combinaban observación, memoria, imaginación y ritual. Cada línea en la roca es un puente entre lo real y lo conceptual, entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de comprender. La IA, al descifrar estos códigos, nos permite finalmente vislumbrar cómo nuestros ancestros comenzaron a construir una narrativa coherente del mundo que los rodeaba. Al observar los grabados prehistóricos con atención, gracias a las herramientas de inteligencia artificial, descubrimos que no se trata solo de arte o de un registro visual del mundo natural. Estamos ante un sistema de conocimiento multidimensional. Cada trazo, cada línea, cada figura cumple una función múltiple: instruir, advertir, ritualizar y comunicar. En otras palabras, la cueva era un laboratorio, un aula, un santuario y una biblioteca al mismo tiempo. Imaginemos de nuevo la escena. El grupo reunido frente a la pared, interpretando símbolos que indican rutas de migración de animales, observando marcas que registran temporadas y ciclos lunares, mientras un anciano relata historias que conectan lo tangible con lo espiritual. La precisión en los patrones sugiere que estos humanos estaban aplicando un tipo de ciencia empírica. Observaban el comportamiento de los animales, el clima y los ciclos naturales, y codificaban esa información de manera visual para que fuera comprendida por otros miembros del grupo y por generaciones futuras. Estos grabados son, en cierto modo, precursores de la escritura. La IA ha detectado patrones secuenciales y repetitivos que funcionan como signos codificados, donde ciertos símbolos representan conceptos, acciones o eventos. No es un lenguaje alfabético, pero sí un sistema intencional de comunicación abstracta que permite transmitir ideas complejas. La separación entre arte y ciencia que damos por hecha hoy no existía. El conocimiento se expresaba a través de la forma, el ritmo, la posición y la relación entre símbolos. Además, estas paredes demuestran que la comunicación humana siempre ha buscado trascender lo inmediato. No bastaba con contar una historia verbalmente. Los ancestros comprendían la necesidad de dejar registros permanentes, sistemas de memoria externa que aseguraran que la experiencia y la sabiduría del grupo sobrevivieran al tiempo y al olvido. La cueva se convierte así en un puente entre generaciones, un espacio donde la información fluye de manera colectiva y la IA nos permite finalmente leerla con un grado de detalle sorprendente. Lo más fascinante es cómo estos grabados anticipan la cultura escrita y la civilización. Cada línea y cada forma son ejercicios de abstracción, planificación y transmisión de conocimiento. La observación, la codificación y la comunicación simbólica, presentes en la prehistoria, se convertirán miles de años después en la base de la escritura, la matemática, la astronomía y la filosofía. La inteligencia humana, incluso en sus formas más tempranas, ya estaba creando herramientas cognitivas para entender, registrar y compartir el mundo. Las cuevas no eran solo espacios de registro o de ritual, eran también centros de cohesión social. La IA ha revelado que la disposición de los grabados, su complejidad y su ubicación estratégica dentro de la cueva no eran casuales. Las figuras más importantes, como los animales más codiciados o los símbolos rituales, se situaban en lugares visibles para todos, mientras que marcas menores o códigos abstractos se encontraban en rincones que requerían interpretación guiada. Esto sugiere una pedagogía social. Los ancianos enseñaban a los jóvenes
y la pared funcionaba como un aula inmensa, donde el conocimiento se transmitía de manera participativa y colectiva. Además, estos grabados reforzaban la identidad del grupo. Las manos impresas en negativo, por ejemplo, representan no solo a individuos, sino a la comunidad misma, dejando un testimonio de quienes participaron en la creación y cuidado del espacio. Los patrones compartidos en diferentes cuevas indican normas culturales comunes. La repetición de ciertos símbolos refuerza la pertenencia a un grupo más amplio, una red de conocimiento que cruzaba regiones y generaciones. La IA ha detectado que ciertos motivos aparecen en lugares de encuentro o pasaje dentro de la cueva, sugiriendo que la experiencia de observarlos era también un rito de iniciación o integración. En términos emocionales, la observación de estas imágenes producía asombro, reverencia y miedo, emociones que fortalecían la cohesión y la disciplina social. Los humanos prehistóricos comprendían instintivamente que el arte no solo comunica información, también moldea la percepción, la memoria y la experiencia emocional. La cueva entonces no era solo un refugio físico, sino un espacio donde se entrenaba la mente, se compartían valores y se reforzaba la pertenencia a un grupo que dependía de la colaboración y la transmisión de conocimiento para sobrevivir. Y llegamos al punto culminante. Gracias a la IA, lo que parecía un conjunto de símbolos dispersos y artísticos ha revelado un patrón coherente, un mensaje milenario codificado por nuestros antepasados. Estos grabados no eran solo registros de animales, rituales o fenómenos naturales. Eran un sistema de comunicación integral, combinando enseñanza, advertencia, ritual, memoria histórica y cosmología. La cueva, con su humo, su eco y su penumbra, se convierte así en un archivo vivo, un testimonio tangible de la mente humana en sus primeras etapas de abstracción y creatividad. El secreto que la IA ha desenterrado es doble. Primero, que los humanos prehistóricos eran pensadores complejos, capaces de conceptualizar, codificar y transmitir conocimiento abstracto mucho antes de la escritura. Segundo, que estas paredes no solo documentaban el pasado, eran un puente hacia el futuro, un legado diseñado para ser leído, interpretado y comprendido por generaciones que ni siquiera podían imaginar a quienes los precedieron. Cada trazo es un recordatorio de nuestra continuidad como especie, de nuestra necesidad de comprender, enseñar y compartir. Al final, mirar estas cuevas es mirar el espejo de nuestra propia humanidad. La inteligencia, la creatividad, la emoción y la espiritualidad que hoy nos definen comenzaron en estas paredes de piedra. Y gracias a la ciencia moderna, la tecnología y la IA, podemos escuchar de nuevo la voz de aquellos que vivieron hace decenas de miles de años y aprender de su ingenio, su visión y su arte. Si has disfrutado de este viaje a través del tiempo, suscríbete y acompáñanos en futuras exploraciones del pasado. Porque la historia humana sigue hablándonos y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender quiénes somos y de dónde venimos.